Sheridan, por darnos el privilegio de poder estar con ustedes. Fue una invitación que la iglesia no fue posible si no la iglesia lo hubiera apoyado. Y es la primera vez en la Patagonia. Es increíble lo que podemos ver. Nos hemos quedado con los ojos llenos, ¿verdad? Queremos ver más, pero decimos, wow, qué tremendo. Mira nada más la creación del Señor, ¿verdad? Lo que Dios ha hecho en estas zonas tan preciosas. Nunca había estado aquí. Lo más sur que había llegado era Concepción. Ya es mi tercera vez aquí en Chile, y amo a su país, ¿verdad? Me encanta poder venir, visitarles. En conferencias he estado aquí apoyando algunas iglesias y pues ahora estamos acá, ¿verdad? Ya nomás me toca ir hasta la Antártica, ¿verdad? Que más abajo, pero yo siento que ya me voy a congelar. Y hace frío aquí, el clima es un frío un poco diferente que el de Oregon. Nosotros en Oregon tenemos un frío, pero este frío siento que cuando está frío te cala los huesos, ¿verdad? Aquí es un frío húmedo, allá no. Es un poco diferente, pero es interesante ver el mundo, ¿verdad? Cómo está. Algunos que niegan que la Tierra es redonda, ¿verdad? Dicen que es plana, pero no. Si tú miras el mundo, el tipo de clima, el tipo de conífera, el tipo de frutas es muy parecido en la región donde nosotros estamos. Estaba hablando con algunos hermanos ahí en Santiago que se da mucho lo que son los arándanos, la frambuesa, todo se da en nuestra tierra. Bueno, es que obviamente, ¿verdad? Estamos así, nos brincamos lo tropical nosotros, ¿verdad? Nos gusta lo frío. Amén. Y qué bendición, gracias les pedimos oraciones, les pedimos, gracias por la invitación, les pedimos que oren por nosotros. Estamos ahorita con mucho trabajo. Tenemos nuestra iglesia trabajando pues con ánimo, con gozo. Ahorita acabamos de comenzar nuestra escuela cristiana, hace 4 semanas apenas, acabamos de empezar y es el primer año, ¿verdad? El primer año que comenzamos. En octubre compramos edificio, en octubre del año pasado cumplimos 1 año en nuestra nueva propiedad y le damos gracias a Dios por lo que Dios está haciendo y les pedimos igual que se acuerden de nosotros, así como nosotros oramos por ustedes desde allá, pedimos oraciones también desde acá hacia allá, hermanos. Bien, entonces vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, al libro de Lucas 24, vayan conmigo ahí. Espero que pueda ser de ánimo y bendición a la iglesia. Estaba yo pensando y orando a Dios qué predicar en esta hora y el Señor puso en mi corazón este texto, este pasaje. Y si van conmigo a Lucas 24, aquí encontramos un tiempo después, o el día después, perdón, el día exacto en el que el Señor Jesucristo resucitó. Fue el mismo día en el que el Señor venció a la muerte y se levantó de los muertos, amén, y resucitó para cumplir así el plan divino de la salvación del hombre, cumplir así el plan divino de su salvación, de mi salvación. En este punto aquí podemos decir, yo lo consideraría el día más glorioso de la humanidad. Podemos decirlo, el día más glorioso de la creación, de todos los tiempos. El Señor había resucitado, se había levantado de los muertos. Y vemos que en este día, que debería ser un día de júbilo, un día de gran celebración, un día de algarabía, de fiesta, de regocijo, era un día de luto. Y vemos aquí en el versículo 13, si van conmigo rápidamente, pongan ahí sus ojos. En el versículo 13 vemos a un par de hermanos que estaban enlutados, caminando, dice la Biblia, en primer lugar enlutados, pero en segundo lugar desobedientes. Jesús les había dado una orden: yo regreso, esperen, voy a llegar pronto, aguanten porque ahí llego, ¿verdad? Y a estos, en lugar de estar con el resto de los discípulos, esperando la llegada de la manifestación del Maestro, los vemos yéndose del lugar que Dios les había dicho que estuvieran. Los vemos saliendo de la voluntad de Dios. Ahora vaya conmigo al versículo 13. Dice, he aquí, 2 de ellos iban de camino el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios. Dice la Biblia, es aproximadamente 11 kilómetros, para que lo entendamos en términos actuales, 11 kilómetros de Jerusalén. Dice, iban entre sí iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Dice, sucedió que mientras hablaban
y discutían entre sí, Jesús mismo, ¿quién se acercó? Jesús mismo se acercó. ¿Quién se acercó? Jesús. Dice, y caminaba con ellos. Dice, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y nota lo que dice, la pregunta aquí interesante que vemos, al ver Jesús a estos enlutados, estos hombres que venían tristes, estos hombres que estaban apartándose de la voluntad de Dios, dice, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? Y les pregunta, ¿por qué estáis tristes? Es interesante que Jesús comienza esta charla, interviene en lo que venían hablando ellos y se mete en la plática y les pregunta, ¿de qué están hablando y por qué están tristes? Ahora, es obvio que el maestro sabía exactamente por qué estaban tristes. Sabía perfectamente por qué ellos estaban enlutados. Pero quería, hermanos, que el corazón de ellos se abriera y sacaran lo que había dentro de ellos, para que nosotros pudiéramos conocer las razones del por qué estaban tristes. Yo creo que el Señor no se equivoca, hizo todo fríamente calculado, y al preguntarles eso, Él sabía, pero yo quiero que, el Señor decía, yo quiero que el resto del mundo sepa por qué estaban tristes. Y vemos aquí que comienza esta historia y vemos al Señor hablando, y de pronto a partir de aquí vemos a los dos discípulos abriendo su corazón y las razones de su tristeza. Y vemos interesantemente que esta palabra aquí, tristeza, proviene del griego skutopos, que significa un rostro que está en luto, un rostro que está haciendo luto. Obviamente, lo que percibió el Señor al mirarlos era un rostro triste, pero el Señor sabía que la tristeza era una actitud del corazón, manifestada en el rostro. Como estaba su corazón, así estaban ellos manifestándolo. Y Cristo, vemos, lo dejó en la Escritura para que nosotros supiéramos, hermanos, qué hacer cuando hay tristeza en el corazón. Él quería que ellos hablaran y se expresaran para que usted y yo pudiéramos identificar esta condición del corazón, que por cierto es algo que el Señor quiere evitar en nosotros, y por eso nos manifiesta esta específica Escritura. Ahora, vemos la palabra de Dios que hay un ingrediente fundamental que la iglesia el día de hoy está perdiendo. Un ingrediente que no estamos conociéndolo y lo estamos ignorando, y de la misma manera, al desconocerlo, lo confundimos, lo identificamos con otras cosas y perdemos la esencia de ese elemento, podemos decir, fundamental en la vida cristiana. Ese elemento fundamental es el gozo cristiano. Y es algo que ni usted ni yo podemos vivir separados de. Usted y yo estamos mandados por el Señor a estar siempre gozosos. La Biblia lo enseña. La Biblia dice que Pablo en prisión le estaba hablando a los filipenses, diciéndole, regocijaos en el Señor. ¿Cada cuándo? Siempre. Otra vez os digo, dice la Biblia, otra vez os digo, regocijaos. Y hermano, escúcheme bien, el estar tristes es un lujo que ni usted ni yo nos podemos dar. En sí, la orden, hermano, de estar regocijados, es estar regocijados siempre. Y aquí Jesús estaba preocupado por estos dos hombres, y va delante de ellos para ver qué razones, por qué razones ustedes están tristes, porque no deberían de estar tristes. No deberían de estar tristes. Y vemos aquí varios pasajes, hermano, que mire, hoy vivimos en este cristianismo subjetivo. Hoy vivimos bajo un subjetivismo que el cristiano depende en sus sentimientos. Depende en cómo le está yendo en el trabajo. Depende en cómo está la familia. Depende en cómo están las circunstancias en la economía o en la política. Y de eso depende su vida. Y todo el tiempo anda desanimado. Anda apático en las cosas de Dios. Anda sin gozo. Y hermano, usted y yo, de acuerdo a la Escritura, no podemos darnos el lujo de vivir de esa manera. Y espero que pueda entender esto. Mire, voy a dar algunos pasajes de la Escritura donde podemos ver que
hermano, el Señor desea y anhela que nosotros estemos llenos de gozo, no solamente para manifestar la luz de Cristo, con el gozo que este mundo que no lo tiene necesita, sino también por nuestro propio bien. Dice la palabra de Dios en Proverbios 15:13, el corazón alegre, ¿qué dice? Hermosea el rostro. Amén. El corazón alegre hermosea el rostro. Dice, más por el dolor del corazón el espíritu se abate. Nota lo que dice, el corazón alegre hermosea el rostro. Eso quiere decir que aunque estés feo, si tu corazón está contento, tu rostro lo va a manifestar. Amén. Y hermano, yo estoy convencido en esto, hermano. Estoy convencido al 100%. Yo tengo hermanos en mi iglesia que están feos. Y especialmente tengo uno ahí que años atrás me llegó diciendo, pastor, me gusta aquella muchacha. Y yo le dije, brother, no le dije pues, porque no quiero desanimar a nadie, amén, pero yo pensando, está fuera de tu liga. Amén, ella está fuera de tu liga, ella es demasiado bonita para ti. Tú estás muy feo, mi hermano. Ahora, no que estaba muy bonita, sino que él estaba demasiado feo. Y yo le dije, mira, hermano, sonríe. Amén. Sonríe. Pastor, hijo, ¿para qué? Tú nomás confía en mí. Yo estaba pensando en este versículo. El corazón alegre hermosea el rostro. Veo un corazón contento, llénate de gozo, esté contento al lado de ella. Y mire, ahí estuvo, hermano, detrás de ella. Dije, no no va a funcionar. Esa táctica está demasiado feo. Y ahí estuvo insistiendo con ella, insistiendo. Y pues es testiga de esto, hermano. Estuvo detrás de ella y ella no lo pelaba, ella lo rechazaba. No le hacía caso. Ahora espero que no dije una mala palabra cuando dije pelaba, pero en México es que no le hacía caso, lo hacía a un lado, lo despreciaba. Y hubo un día en que el muchacho, hermano, se desanimó y dijo, ya ven que ya me voy a México, ya no quiero. Él tenía familia en México, tenía familia en Estados Unidos, pero estaba bien desanimado porque estaba enamorado de ella. Había hecho yo todo lo que yo le había dicho, me estaba consultando, buscando. Yo decía, ay, Señor, esto de veras es una prueba, no solamente de la fe de él, es prueba de mi fe también, amén. De tu promesa aquí, que caramba, algo está pasando. Y de repente el muchacho ya se iba. Y la muchacha desesperadamente le llamó a mi esposa. Oye, ¿cómo que fulano ya se va a México? Yo no quiero que se vaya a México. ¡Ay! Entonces le llamé yo, hermano, no, que tira ese boleto, rómpelo, hermano, ya. Hay esperanza, una grieta se ha abierto, hermano. Una grieta se ha abierto, pasa. Y hermano, fue detrás de ella, se enamoraron, están casados, acaban de cumplir 10 años de casados la semana antepasada. ¿Qué te quiero decir con esto, hermano? Que hay esperanza para el feo, simplemente tiene que sonreír, ¿eh? Yo confío en eso. Ahora, la Biblia dice, el corazón alegre constituye buen remedio. Hermano, no sé, por años he ministrado, yo ya tengo pastoreando varias iglesias, he pastoreado por muchos años, del año 2000, ministrando gente del año 2004, pastoreando, hermano, ya son 19, casi 20 años, pero mire, ¿cuántas veces he encontrado hermanos que sirven al Señor, son fieles al Señor, están animados en el Señor y han estado enfermos todos esos años? Todos esos años batallando, pastor, ore por mí, no me siento bien, pero aquí estoy fiel, llenos de gozo, llenos de ganas, llenos de gracia espiritual. Y de pronto uno de los hijos se le ocurre, papá, ¿por qué no vas al doctor a checarte? Está bien, voy a ir porque me estás pidiendo. Va al doctor, le dice que tiene cáncer y a las 2 semanas se muere. Hermano, porque es bíblico. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. De repente se entera que está enfermo, se pone triste y se me muere a las 2 semanas. Digo, ¿para qué le dijera, hermano? Andaba bien con cáncer por 20 años. Ahí está conmigo, hermano. Y hermano, esto es algo no solamente bíblico, es algo científico, hermano. Buen ánimo constituye buen remedio. Y hermano, vemos versículo tras versículo, otro versículo lo voy a dar. Proverbios 15:15 dice, todos los días del afligido son difíciles. Alguien que vive afligido, hermano, dice la Biblia, los días de él son difíciles, pero ¿qué dice? Mas el de corazón contento tiene un banquete continuo, hermano. ¿Amén? ¿Amén? Yo nunca he ido a un buffet, allá en Estados Unidos hay muchos buffets, y ves a la gente comiendo, no veo ninguno llorando, ahí agarrando y llenándose el plato, ¿verdad? No, hasta vez con una sonrisa, contento, ¿no? Que va a comer, especialmente cuando es el primer platillo, ¿verdad? Le entran con todo. Y hermano, mire, es Biblia, hermano. Es Biblia, hermano, pero el problema es que, hermano, yo entiendo, usted y yo vivimos en un mundo imperfecto, un mundo lleno de tristeza, lleno de dolor, lleno de incertidumbre, hermano, pero hermano, en este mundo sin Cristo, este mundo que vive sin Cristo necesita cristianos gozosos, hermano.
Necesita cristianos gozosos. Y el problema, hermano, muchas veces es que confundimos gozo con felicidad. No es lo mismo. No es lo mismo gozo que felicidad. Gozo va en el corazón y la felicidad va solamente en el rostro. Date cuenta que el Señor vio la tristeza en el rostro, pero Él sabía que el corazón estaba lleno de tristeza también, estaba lleno de luto. Felicidad puede ir una persona sonriendo. Tú ves todas las publicaciones del Facebook, amén. Tú rara vez encuentras uno con cara de triste y llorando. Ay, mire, ore por mí. No, lo ves siempre sonriendo, pero tú no conoces el corazón. Mucha gente está quebrantada, hermano, y mire, confunden felicidad con gozo, no es lo mismo. Felicidad es algo pasajero y circunstancial. Usted se compra un carro nuevo y anda feliz por un par de días, lo lava el primer mes, segundo mes, tercer mes, ya pasa el año, le dan un par de rayones, ya a usted no le importa ese carro, ya está pensando en comprarse el siguiente. Se compra el nuevo teléfono, el nuevo iPhone, el nuevo S25, yo no sé qué número van, se lo compra, ¿verdad? Está contento ahí con su teléfono un rato y después ya lo anda ya todo rayado, ya se le metió el agua y ya no le importa. Porque la felicidad, escúcheme, es algo circunstancial y temporal. En cambio, el gozo del Señor permanece a pesar de las dificultades y problemas. Confundimos gozo con felicidad, pero el gozo es el que produce felicidad. Felicidad es imposible que pueda producir gozo. Gozo es un sentimiento interno. La felicidad es una expresión externa. Gozo soporta aflicciones y pruebas y nos conecta con un significado y un propósito. Felicidad no puede hacer eso, hermano. Gozo es un fruto del Espíritu. ¿Acuerdas eso? La Biblia nos dice esto. Felicidad es fruto de una experiencia agradable. Gozo va en el alma. Felicidad va en el momento. Gozo es escritural y profundo. No te preocupes, regocíjate, dice la Biblia. Felicidad es un bálsamo. No te preocupes, sé feliz. ¿Está conmigo, hermano? Escoge entonces siempre el gozo. Necesitamos escoger el gozo cristiano. Necesitamos meternos en esa doctrina del gozo cristiano, hermano. Es indispensable para el creyente vivir siempre gozoso. Es una condición, es una orden, un mandato del Señor. Pablo dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos, a pesar de las condiciones en las que está. Conocemos un poco de historia en la Biblia, hermano. Cuando Pablo está escribiendo eso, le está escribiendo a los filipenses, en la cárcel, enfermo, abandonado, azotado, está escribiendo, le decía, hermanos, pongan atención, regocijados en el Señor siempre. Dice, otra vez os digo, que dice, regocijados, le repite. Qué importante, hermano. Acuérdense que el mandato del Señor viene por algo, hermano. Mire, si usted lee la Biblia, en el Antiguo Testamento estaban llorando los judíos cuando se estaba leyendo la ley, cuando Esdras, estaba leyendo la ley enfrente de todo el pueblo, y el pueblo, al escuchar la ley, escuchar la condición en la que el reflejo de su condición, a lo que Dios había dicho, las maldiciones que iban a venir por la desobediencia y cómo ellos estaban batallando, empezaron a llorar y les dice, no lloren, no se entristezcan, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Hermano, necesitamos aprender a conocer gozo cristiano y a vivir en el gozo cristiano, porque en Cristo, hermano, usted y yo estamos supuestos a estar siempre gozosos, hermano. Aún sin Cristo, hermano, cuando estos hombres físicamente, su líder ya no estaba, ellos estaban supuestos a estar gozosos en la esperanza de que Cristo iba a regresar en ese día. Pero su gozo, hermano, estaba puesto en las circunstancias, su corazón estaba puesto en las circunstancias, y por lo tanto, como las circunstancias eran tristes, ellos estaban tristes. Pero si su corazón estuviera en el gozo de la esperanza, ellos estuvieran esperando en ese momento la llegada, el regreso del Maestro en ese específico día. Hermano, usted y yo, mire, tenemos que entender que la tristeza, ya mencioné varios ejemplos, puedo mencionar más, no voy a ir tanto en profundidad con esto, pero usted tiene que entender que no puede haber un cristiano triste que vive en victoria. No se puede, hermano. La tristeza afectará cada área de nuestra vida. Afecta, ya lo vimos, el cuerpo, afecta el espíritu, afecta la influencia en el hogar, la influencia en el matrimonio. Por tanto, hermano, tenemos que estar convencidos, hermano, de la importancia de vivir con el gozo, que es el ingrediente
que lo cambia absolutamente todo, hermano. Y necesitamos usted y yo estar revisando nuestro gozo todo el tiempo. Necesitamos, hermano, estudiar nuestro estado espiritual. Necesitamos estudiar nuestros niveles de gozo. Estaba leyendo una ilustración muy interesante. Hablaban de que en 1800, en una mina francesa, habían sucedido ya catástrofes. Estaban sacando ciertos metales y había demasiado dióxido de carbono. Ahora, el dióxido de carbono es algo que usted no puede oler. Gas butano usted lo puede oler, pero dióxido de carbono usted no puede olerlo. Y encontramos que había emisiones de este gas inodoro, y la gente y los mineros estaban muriendo. Entonces llegaron a encontrar una solución para el problema, una solución para poder evitar esto. Lo que hicieron fue que agarraron canarios, pajaritos, los metieron en jaulas y los metieron dentro con ellos, dentro de las minas. El canario, mientras el canario estaba cantando, los mineros estaban trabajando bien, echándole ganas, haciendo hoyos, sacando cosas, sacando los materiales. Se veía el canario, mientras el canario estaba cantando, ellos seguían adelante, haciendo la obra, haciendo el trabajo, avanzando. Pero cuando el canario nomás de repente empezaba a sacudirse, y de repente el canario se caía de su barandalcito, ¿verdad?, de donde se paraba, de su barrita, y ya lo veían muerto. Todo el mundo salga, porque hay una fuga de monóxido en este lugar, o de dióxido de carbono. Salían todos huyendo porque sabían que el canario estaba muerto. Hermano, eso debe ser una indicación. Podemos hacer la obra de Dios, podemos ser fieles, podemos tener matrimonios que estamos aquí, pero hermano, escúcheme bien, si no hay gozo tarde o temprano, todo esto va a morir. Si no hay gozo, tarde o temprano, su vida espiritual se va a terminar. Si no hay gozo, hermano, tarde o temprano, usted va a experimentar, hermano, una vida vacía, una vida sin bendición, una vida sin fruto, una vida sin influencia. Usted necesita constantemente estar atendiendo, hermano, sus niveles espirituales de gozo, hermano. Y aquí vemos, hermano, posiblemente usted pregunta, ¿cómo podemos tener gozo, pastor, en medio de un mundo que se está cayendo a pedazos? ¿Cómo podemos tener gozo en medio de un mundo que está bombardeado todo el tiempo con constantes malas noticias, tristeza, dolor, que es imperfecto, lleno de injusticias? ¿Cómo se puede? Bueno, aquí vemos, hermano, el ejemplo y vemos la intervención de Cristo cuando se presenta delante de estos dos discípulos que estaban en luto. Yo quisiera hablarle acerca de esto, las cuatro razones de por qué perdieron el gozo. 4 razones simples del por qué perdieron el gozo. Ahora, esto fue dado a nosotros, hermano, para que ustedes lo podamos entender y a toda costa podamos evitar el gozo en nuestras vidas, hermano. Escúcheme bien, por favor. No confundamos la felicidad con el gozo. No es lo mismo, pero necesitamos identificar el gozo y mantener el gozo cristiano en nuestras vidas. Ahora, aquí vemos 4 razones del por qué estos hombres, estos dos discípulos de Cristo, perdieron el gozo en el día más importante de la historia de la humanidad. Un día que usted y yo hoy celebramos muy especial, el día del domingo de Pascua, lo llamamos un día que a nivel, en el ámbito cristiano y aún en el secular, hermano, es exaltado, es celebrado, es reconocido, hermano. Amén. El día de la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vaya día de victoria, vaya día de gozo. Nosotros hacemos un gran día grande, hermano. Hemos tenido miles de personas asistiendo en estos días evangelísticos. Hemos tenido cientos de convertidos. ¿Por qué? Porque sabemos que es el día más especial del año, hermano. Amén. No hay otro día más especial. Pero es interesante ver que en el día más especial de la humanidad, estos andaban desanimados. ¿Por qué perdieron el gozo? Número 1, ponga atención, vamos a ver primero. Padre, bendice tu palabra. Guíanos, Señor, danos, Señor, tu guía, dirección. Habla a nuestros corazones. Bendice aquí a mis hermanos, que yo sé que van a enfrentar pruebas y dificultades. Señor, yo sé que van a enfrentar pérdida y dolor de cierta manera, Señor, pero eso no significa, Señor, que tenemos que perder el gozo del Señor. Al contrario, tenemos que trabajar en Él, tenemos que retenerlo, tenemos que fomentarlo en nuestra vida, tenemos que regresar a aquellas verdades que tú nos has dejado, Señor, y abrazarlas y tenerlas personalmente apropiadas en nuestras vidas. Bendice a mis hermanos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Número 1, no creyeron ni entendieron el plan de Dios. No creyeron ni entendieron el plan de Dios. Te voy a decir por qué perdieron el gozo. No creyeron ni entendieron el plan de Dios.
habían experimentado una gran pérdida. Su pastor se había ido. Su maestro ya no estaba con ellos. Su maestro había sido brutalmente e injustamente asesinado. Ahora ellos estaban bajo la mira de los enemigos de la cruz. Sabían que iban a ser perseguidos. Y vemos aquí que la palabra nos muestra que estos hombres estaban en gran luto. Vemos el versículo, vayan conmigo al versículo 18, cuando Cristo les pregunta, ¿por qué están tristes? Inmediatamente dice uno que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Esto que pasó no se hizo en cualquier rincón. La gente sabía a quién habían crucificado. Ahora, Jerusalén era una ciudad bastante grande y se pasó la voz de que habían crucificado a Jesucristo. Todo el mundo sabía. Y aquí les pregunta, ¿eres un forastero? ¿O por qué no pudiste? ¿Cómo es que de dónde vienes? Que no te ubicas y no checaste el Facebook o el Instagram o todo, y si hubiera pasado este tiempo, de lo que pasó en estos días. Y mira, Jesús obviamente, yo creo que el Señor, su apariencia, a mí se me afigura, si yo pudiera estar ahí, pudiera describir a Cristo, su apariencia era la de un extranjero, posiblemente vestido como una persona de otro país, porque lo llaman forastero. Y posiblemente su rostro era el rostro de un anciano, porque después Él les habla bien duro, les predica bien duro. Y ellos, los judíos, respetaban al anciano y dejaban que el anciano les hablara fuerte. Y vemos aquí que Jesús les habló fuerte. Yo creo que la apariencia, porque dice, no lo conocieron, su apariencia era la de otro hombre. Y vemos aquí que Jesús les pregunta, ¿qué cosas? En otras palabras, sácalo. Sácalo, a ver, sáquenlo de su ronco pecho. ¿Qué pasó? Cuéntenme. Ellos le dijeron de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra. Y dice, poderoso en obra y en palabra. Dice que, y delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Dice, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Ahora de pronto ellos vienen y le explican qué es lo que había pasado. Acaban de matar a Jesús, lo entregaron nuestros gobernantes, nuestros líderes religiosos a muerte, lo mataron injustamente y nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Ahora, ¿qué estaba pasando? ¿Qué estaba, hermano? Pónganse a pensar, en ese momento estaban caminando con Cristo resucitado. Dios en ese momento había culminado el plan perfecto para la humanidad. Era obviamente un plan que iba a traer quebranto, dolor y sufrimiento y angustia y injusticia, pero era lo mejor que la humanidad iba a poder experimentar. Un plan de regocijo, un plan de alegría, un plan de victoria, el precioso plan de salvación a través de Jesucristo. Y era ya el tercer día. Pero estos estaban tristes. Y es interesante que ellos dicen, esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Pero es interesante también que Cristo no solamente les había dicho que Él iba a redimir a Israel, pero les había dicho en varias ocasiones, escucha esto, que Él iba a ser entregado en manos de hombres pecadores, iba a ser crucificado, iba a resucitar al tercer día. ¿Quién sabe cuántas veces les dijo una y otra vez? Voy a ser entregado en manos de hombres, voy a ser llevado a la cruz, voy a ser sepultado y voy a resucitar al tercer día. Espérenme al tercer día, espérenme al tercer día, espérenme al tercer día. Y en lugar de estar esperando, iban de camino a una aldea llamada Emaús. Te voy a decir por qué. Tristes, no iban gozosos, tristes, desanimados, porque no entendieron ni creyeron el plan que Dios había dado ya a sus discípulos. Le voy a decir una cosa, hermano, la razón por la que cristianos viven tristes el día de hoy es porque aún no entienden, no entienden ni creen en el plan de Dios. No entienden ni creen en el plan de Dios en el momento en el que están pasando. Esa es la razón. Vienen las cosas negativas, esperamos que todo salga bien, esperamos que todo salga, cuando todo está bien,
Hermanos, estamos llenos de gozo, ¿amén, hermanos? Cuando el plan de Dios es bendecirte y prosperarte y darte un aumento en el trabajo y darte buena salud y darte bendición y prosperidad y dinero, te preguntan, ¿cómo anda, hermano? Bendecido, pastor, como Salomón. Pero de pronto viene la maldición, de pronto viene la prueba, de pronto viene enfermedad, de pronto viene pérdida, de pronto viene dificultad y ahí te miran, ¿verdad? Arrastrando la cobija y te preguntan, ¿cómo andas? Como Job, pastor, como Job. Ahora las circunstancias cambiaron, estoy de acuerdo. Pero es interesante, hermano, que cambia inmediatamente la perspectiva de nuestra vida, la perspectiva de Dios, porque lo que hacemos cuando vienen las cosas negativas, lo primero que hacemos es preguntarle ¿por qué? ¿Por qué a mí? Y comenzamos a renegar, comenzamos a blasfemar, comenzamos a amargarnos en contra de Dios. Muchos se apartan de Dios. Te voy a decir ¿por qué? Porque no entendemos su plan. Y hermano, usted tiene que entender una cosa como cristiano. Dios siempre tiene un plan y siempre su plan es bueno para usted. Él nunca dijo que todo lo que va a venir a nuestra vida nos va a agradar. Él nunca les dijo a los discípulos, ustedes van a ver ahí morir y les va a dar gusto. Absolutamente que no. Él nunca les dijo no van a venir persecuciones, tampoco les dijo eso. Pero la Biblia sí dice en Romanos 8:28, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Me está entendiendo, querido hermano, en esta noche? Él dijo claramente lo que iba a suceder. Y en lugar de creer, en lugar de decir es el tercer día, ha llegado el tercer día finalmente, esperando con los hermanos en oración, estaban apartándose, yendo lejos de la voluntad de Dios. Y lo que muchos cristianos hacen el día de hoy, exactamente lo mismo, hermano. Se desaniman, se apartan del camino cuando viene la dificultad y la prueba. Te voy a decir por qué, y seamos honestos, es porque no creen ni entienden que Dios tiene siempre un plan para ellos, un buen plan. Cuando no entiendo y cuando no creo, voy a tener una tendencia clara a entristecerme. Porque no todo lo que va a venir en mi vida va a ser agradable, placentero. No todo lo que va a venir en mi vida va a traer felicidad. Pero cuando reconozco que Él tiene un plan y reconozco que lo que está pasando está saliendo directito del trono del Señor, y entiendo que todo lo que está pasando, como dice la Biblia, está sucediendo para bien, para el bien de mi vida, entonces yo voy a poder recuperar ese gozo que he perdido. Hermano, lamentablemente, vuelvo a decir, cristianos subjetivos, cristianos relativos, no pueden experimentar eso, hermano. Pero usted tiene que entender que lo que venga a su vida, venga lo que venga, está dentro del plan divino de Dios para su propio bien. Hermano, nos falta la fe para creer en aquel que planifica todas las cosas delante de nosotros. Yo no sé qué vaya a pasar en su vida. Dice, pastor, usted es todo lo contrario de pare de sufrir. Así es. Tenemos iglesias llenas, estadios llenos, con gente siguiendo a un mentiroso, diciendo, usted no va a pasar ninguna prueba si usted se entrega completamente a Cristo. ¿Y qué pasó con los ejemplos incontables de la Biblia, donde tenemos constantemente hombres que sufrieron, hermanos, sufrieron por la causa de Cristo? Y nunca perdieron el gozo, por cierto. Pero tenemos un cristianismo subjetivo a decir, yo quiero nomás sentir la felicidad, sentir el amor de Dios, sentir la prosperidad de Dios. Pero ¿qué no dijo Pedro? ¿No dijo Job? ¿Acaso de Dios recibiremos solamente el bien y no el mal? Su esposa ya había maldecido a Dios. Pero me temo, hermano, que esa es la razón por la que perdemos el gozo. Dejamos de creer que Él tiene un plan, a pesar de las circunstancias. Número 2, perdemos la esperanza. Ellos perdieron la esperanza. No solamente no creyeron ni entendieron, sino también perdieron la esperanza. Nota lo que dice el versículo 21, Lucas 24, ven su Biblia ahí. No entendieron lo que Dios les había dicho. Eran en México decimos, estaban cabezones. Voy a resucitar, voy a venir de regreso. No creyeron lo que el Señor, no entendieron el plan. Pero no solamente eso, sino que perdieron la esperanza. Miren lo que dice el versículo 21. Pero nosotros esperábamos tiempo pasado. No dice, nosotros esperamos que Él es quien va a redimir a Israel.
Otra cosa sería si ellos hubieran dicho, nosotros creemos hoy en el tercer día que Él es quien va a redimir a Israel. Cuando si lo hubieran dicho en tiempo presente, sus corazones estarían llenos de gozo. Pero lo dijeron en tiempo pasado, te voy a decir por qué, porque habían perdido ya la esperanza. Esperábamos, dice. Y ahora ve lo que es interesante, que dice, y ahora además de esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Ahora yo hubiera entendido si hubieran dicho, hoy es ya el cuarto día que esto ha acontecido. Estoy de acuerdo, yo pierdo la esperanza con ustedes. Pero hermano, en el día indicado, en el día que Cristo había dicho que había resucitado. Y no solamente eso, hermano, mire, en ese mismo día resucitó, es el tercer día. Y aparte dice, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día vinieron al sepulcro, dice la Biblia, y nos dijeron que había resucitado. Entonces, ahora resulta que unas mujeres vinieron y nos dijeron que ha resucitado. ¿Cómo ven? ¡Qué sorpresa! Y si estamos asombrados. Hermano, era ridícula la actitud de los apóstoles. Te voy a decir por qué. Porque habían perdido la esperanza. Perdemos la esperanza, perdemos el gozo del Señor. Perdemos la esperanza, perdemos el gozo del Señor. Hermano, mire, qué importante ver esto. Ellos habían perdido la esperanza de que Cristo había resucitado. Ni siquiera dejaron pasar un día. Usted va conmigo a Marcos 16, comprobamos lo que estaban diciendo ellos aquí. Porque en sí no eran nada más ellos dos, eran todos. Vaya conmigo a Marcos 16, 10, vaya conmigo ahí rápidamente. Vemos aquí el testimonio. María Magdalena ve a Cristo. Lo ve resucitado. Amén, hermanos. El día en que el Señor dijo, muy de mañana se le aparece y ella va corriendo, dice la Biblia, con la noticia de que Cristo resucitó. Va, dice, yendo ella, y lo hizo saber a los que habían estado con Él. No fue con desconocidos, fue con los discípulos. Y le dice, ¿y cómo estaban los discípulos? Estaban tristes y llorando. Ahora, si estos hubieran esperado, cuando María llegó y les dijo, ¡ay, el Señor ya vino! Oh, sí lo estamos esperando, ¿dónde está? Ya sabíamos que iba a llegar. Lo estamos esperando, nomás, ¿cómo que nada más tú lo viste? Tenía que venir para acá. No, estaban tristes y llorando. En lugar de estar alegres, en lugar de estar gozosos de que era el día en que iba a resucitar, estaban estos tristes y llorando. Y mire, ok, demos el beneficio de la duda. Después les dijo ella, ellos cuando oyeron que vivía y que habían sido visto por ella, ¿qué dice? ¿Qué dice, hermano? No lo creyeron. En lugar de decir, de veras, María, entonces se cumplió la profecía del maestro, lo que había dicho, gloria a Dios. No, hermanos, siguieron llorando, tristes, porque perdieron la esperanza. Su tristeza, su falta de gozo, vino por falta de esperanza. Hermanos, no sé si usted puede verlo de esta manera, la vida cristiana, a diferencia de todas las religiones de este mundo, es una vida, podemos decirlo entre comillas, es una religión de esperanza. Es una religión de esperanza, hermano. Es una creencia, un conjunto de creencias que descansan en esperanza y confianza y en fe en las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Pero hermano, el problema es que, te voy a decir, seamos honestos, pasa en Estados Unidos, como pasa en México, yo soy mexicano, como pasa en Chile. El cristiano pone su esperanza en todo menos en Cristo. Pone su esperanza en el trabajo, en su empresa, en el retiro que le van a dar. Pone la esperanza en los hijos. Dice el dicho mexicano, cría cuervos y se está a dormir. ¿Crees que pone su esperanza en la aseguranza, en el seguro médico, la esperanza en el gobierno? Allá andan haciendo proselitismo político. El cristiano no tiene absolutamente nada que andar haciendo con el César. Pero allá andan detrás de los Césares porque están poniendo en los Césares su esperanza.
Absolutamente tenemos que andar haciendo campañas políticas y por eso siempre anda triste, porque su esperanza no está en Cristo Jesús, su esperanza está en mil y un cosas que jamás le van a traer el gozo, hermano. Jamás van a traer el gozo. Conozco cristianos millonarios, miserables, hermano. Millonarios, miserables, con cuentas bancarias que revientan, miserables, porque su esperanza está en esa miseria de dinero. No está puesta en lo que verdaderamente vale la pena. No estoy diciendo que ser rico es pecado, no, al contrario, usted no quiere sus riquezas, aviéntelas para acá, para la iglesia, hermano, podemos usar, muy bien las podemos usar. No tiene absolutamente nada de tener dinero, el problema no es tener dinero, el problema es poner tu esperanza en el dinero. Porque no produce gozo, produce tristeza. Y Cristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, que dice, yo he vencido al mundo, hermano. En el mundo va a encontrar aflicción, pero dice Cristo, yo he vencido al mundo. Conmigo vas a encontrar gozo, y un gozo que dice la Biblia se llama un gozo cumplido, entero. Cuando ponemos nuestra esperanza en Él, Dios no nos va a desamparar, no nos va a dejar. Él va a traer, hermano, esa solución, esa respuesta a su tiempo específico. Lo único que uno tiene que tener es esperanza en las promesas del Señor. Él así es, hermano, y gloria a Dios por eso. Si el hermano no tiene esperanza en Cristo, va a vivir una vida llena de dudas, tristeza, apagado, apático, amargado. Justo como estos andaban. Pero usted y yo debemos tener una esperanza. ¿Usted tiene esperanza, hermano? ¿Usted es salvo ya, hermano? ¿Usted tiene a Cristo en su corazón? Si usted tiene a Cristo, hermano, mire, es suficiente. La Biblia dice, bendito el Dios y Padre, en 1 Pedro 1:3, de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Hermano, usted y yo tenemos esa esperanza viva, hermano, en Cristo Jesús. Y será esto aquello que nos va a mantener de pie, alegres, gozosos, vivos, hermano, aún en las diversas pruebas de la vida. Pero perdemos la esperanza, hermano, perdemos el gozo de nuestra salvación. Perdemos ese fundamento que nos sostiene. Y por eso estamos como estamos. Tanto cristiano desanimado. Te voy a decir por qué. La razón es porque estamos poniendo nuestra esperanza en esta tierra. Nuestra esperanza en lo que nuestros hijos pueden hacer por nosotros. Nuestra esperanza en lo que nuestro trabajo nos puede dejar. Y no se encuentra el Señor todo el tiempo tristes y llorando. ¿Me está entendiendo, hermano? Por eso perdieron el gozo. Por eso perdieron el gozo. Número 3. Dejaron de mirar la gracia de Dios. Dejaron de mirar la gracia de Dios. ¿Estaba con ellos la gracia de Dios? ¿Sí o no estaba con ellos la gracia de Dios? Estaba la presencia del Señor con ellos mismos en ese momento. Pero se fueron a Emaús. Decidieron irse a Emaús. ¿Usted sabe lo que significa Emaús? Está traducido como el lugar de la primavera templada. El lugar de la primavera templada. Estos habían perdido la esperanza y ¿para qué tanto esfuerzo? Hermanos, si no tenemos esperanza no vamos a hacer nada para el Señor. Vamos a querer llevarnos la tranquila en esta vida nada más. Costeando nada más. A ver cómo nos va, a ver a dónde nos lleva el aire. Porque no hay una dirección fija. No va a haber sacrificio misionero, no va a haber ganar almas, no va a haber entrega, no va a haber decisión, no va a haber compromiso, no va a haber votos serios. No vamos a apoyar la obra de Dios. ¿Te dice por qué? Porque perdió usted la esperanza. Vamos a llevarnos la tranquila fácil. Y es lo que querían hacer estos. Se iban ya de retiro espiritual al lugar de la primavera templada. Pero los encontró el Señor en ese camino. Y mire lo que dice el versículo 16. Lucas 24:16 dice, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Ponga atención a este versículo. Dios estaba con ellos. Emmanuel, Dios con nosotros, caminaba al lado de ellos. Su presencia estaba con ellos. Pero ellos estaban ciegos a la realidad
que Jesús estaba con ellos y por consiguiente estaban tristes. ¿Cuánto cristiano ciego hay el día de hoy, querido hermano? Y por eso está triste. Porque no podemos reconocer que Él nos dijo, no te dejaré, ni te desampararé. No te dejaré. La promesa en la gran comisión es, yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Su promesa es que su presencia va con nosotros. Te voy a decir por qué vamos tristes en el camino. Porque vivimos ciegos a la realidad que la gracia de Dios habita con el cristiano. Que Dios habita con nosotros. Y no es el problema que vemos el día de hoy. Estos dos se olvidaron completamente de la gracia de Dios. Vieron su poder, hermano, manifestarse con sus propios ojos, lo vieron sanar, lo vieron dar poder, dar incluso la misma vida resucitando muertos, lo vieron callando las olas y el viento en las tempestades en el mar, vieron cómo su paz irradiaba de él, vieron cómo levantó muertos y se olvidaron de su gracia por completo mientras él caminaba con ellos ahora. ¿Qué de ti, mi hermano? Si tú reconoces que el Señor está contigo y su gracia va contigo, tú no puedes estar triste. Si tú reconoces que contigo va su presencia, su paz, su poder, su perdón, su provisión, su protección todo el tiempo, tú no puedes andar triste. No importa lo que venga, no importa lo que pase. No importa la tormenta, no importa las circunstancias, no importa la pérdida. El Señor está conmigo. Y eso es suficiente para que yo tenga gozo en mi vida. ¿Alguien está entendiendo lo que estoy diciendo? Hermano, un cristiano gozoso no es el que no encara dificultades. No es el que tiene el número uno ahí en pare de sufrir. No es, porque no existe, hermano. Todos encararemos dificultades. Un cristiano gozoso no es el que no encara dificultades, sino aquel que encara la gracia de Dios en todo momento. Y usted puede vivir de esa manera. Usted puede vivir habitando en la gracia de Dios. Claramente el salmista nos recuerda y nos dice, en tu presencia hay ¿qué? Plenitud. ¿De qué, hermano? ¿De qué? De gozo, hermano. En la presencia, usted y yo podemos habitar en la presencia del Señor, no solamente cuando venimos a la iglesia, todo el tiempo. Y usted, por lo tanto, si la Biblia promete y nos garantiza que en su presencia hay plenitud de gozo, hermano, si usted entra en la presencia del Señor, usted va a tener ese gozo en su vida también. Oh, ellos se olvidaron de Él, hermano. Y costó caro. Andaban tristes, llorando, enlutados. Cuando dice, la Biblia dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como el unigénito del Padre, lleno de ¿qué? Lleno de gracia y de verdad. Y vino a traer esa gracia a nuestras vidas, hermano. Vino a traer esa gracia para llenarnos, para sostenernos, para esa gracia que produce esa paz en las dificultades, que sobrepasa todo entendimiento, en los tiempos de soledad, en tiempos de tentación, en tiempos de miedo. Él promete estar a su lado en tiempos de escasez. Él promete proveer milagrosamente, hermano, todo lo que usted necesita en tiempos de debilidad. Él promete darle poder y darle nuevas fuerzas para seguir en tiempos de caída. Él promete, hermano, perdonarle y levantarle, porque todo es gracia, hermano, todo es gracia. Y usted y yo, si estamos de pie el día de hoy, es por la puritita gracia de Dios. La razón por la que andamos tristes es porque no reconocemos que su gracia está con nosotros todo el tiempo. Ellos perdieron la visión, no pudieron ver que el unigénito del Padre andaba con ellos, lleno de gracia y de verdad. Y pues andaban tristes. ¿Está entendiendo lo que estoy diciendo, hermano? El Señor ha prometido estar con nosotros siempre. Y toda su gracia que trae Él
quiere traer a nuestras vidas. De una manera plena. Siguiente punto y termino con esto. Finalmente, la cuarta razón que yo miro en la escritura aquí, de por qué perdieron el gozo, es porque perdieron interés en la palabra de Dios. Mira lo que dice el versículo 24. Fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Porque así es, hay que ver para creer, ¿no? No le vieron. Entonces él les dijo, nota lo que dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Y hermano, ahí empieza Jesús a reprenderlos duramente. Además, el mensaje comenzó con una dura insulto, una dura reprensión. Esta palabra insensato significa idiota, bruto. ¡Ay! ¿Por qué se quedaron así? Oye, este viejito ya nos empezó a gritar. No entendieron que los profetas y empieza a predicarles Jesús. Miren lo que dice el versículo 26. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y hermano, mire, les empieza a recordar. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas. ¿Qué dice que estaba haciendo Jesús? Les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Por 11 kilómetros. Posiblemente no sé en qué kilómetro los haya encontrado. Pero desde el momento en que Jesús los encuentra, ellos se van caminando con Cristo y Cristo les recuerda cómo en la palabra, claramente las escrituras hablaban acerca de él. Ahora es interesantísimo ver lo siguiente. La Biblia dice que cuando llegaron al lugar de Emaús, entraron a la casa. Y estos dos hombres, en lugar de decirle al ancianito, ok, ahí nos vemos, cuídese, que le vaya bien, estaban tan consumidos por lo que estaban escuchando, que lo mandaron traer. Vente con nosotros, come con nosotros, síguenos contando acerca de Cristo en las Escrituras, porque está bueno. Los sentaron a la mesa y le dieron tal prioridad que le dijeron, parte el pan y ora por el pan. Y cuando Cristo, con una apariencia ajena a la de él, partió el pan, dice la Biblia que ellos reconocieron finalmente quién era quien hablaba con ellos. Y vaya conmigo ahora, hermano, por favor, ahí adelantito. Después de que Cristo se revela a ellos, Cristo desaparece de su presencia. ¿Está conmigo? No sé si salió humito como en las películas, que sale humo, no sé cómo pasó, pero o se desvaneció, no sé. El chiste es que de repente el pan cae en la mesa nada más. Y los dos reconocen, hermano, mire, los dos se miran el uno al otro y reconocen que él era Jesús. ¿Me está entendiendo? Y vamos a terminar, pongan atención, miren lo que dice aquí, en el versículo 32 dice, 31 dice, entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él, que dice, ¡puf!, desapareció de su vista. Y luego nota el versículo que sigue, lo más importante, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Ahora, nota que la Biblia no dice que los discípulos dijeron, ¿viste sus cicatrices en su rostro? ¿Viste los orificios que hicieron los clavos, las espinas de la corona de espinas? ¿Viste sus clavos en las manos y su costado abierto? ¿Viste su barba arrancada y las cicatrices y las marcas del desfiguramiento de su rostro? No dijeron eso. Ellos reconocieron que era Jesús porque dijeron, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros cuando Él nos predicaba las Escrituras? Los discípulos perdieron su confianza en la Escritura.
dejaron de estudiarla, dejaron de leerla y perdieron el gozo. Dejaron de creerla, dejaron de entenderla, dejaron de tener fe en ella y perdieron el gozo. Pero mientras Cristo caminó de nuevo, les volvió a dar, ¿qué? Palabra de Dios. No les dio nada nuevo. No les dio una nueva doctrina. Solamente les habló lo que la Escritura decía acerca de Él. Y el corazón de ellos volvió a arder en ellos. Escucha, hermano, miren aquí. El corazón de ellos volvió a arder en ellos. El corazón de ellos volvió a arder en ellos. Cuando le recordó la Escritura. Pero en ese periodo en el que Cristo fue llevado, arrestado y fue muerto en una cruz, esos 3 días fueron terribles, porque el diablo vino y metió la ignorancia, metió olvido, metió duda y metió desinterés en sus corazones. Y por eso iban tristes. Pero cuando volvieron a escuchar la palabra de Dios, su corazón volvió a arder lleno de gozo. Mi pregunta para usted, querido hermano chileno, en esta hora: ¿cuándo fue la última vez que ardió tu corazón al leer o al escuchar la palabra de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que tú puedes reconocer, como los discípulos de Maús, mi corazón está ardiendo por esa predicación? Mi corazón ardió, pastor, esta mañana porque leí este pasaje y Dios me habló de una manera. Lágrimas se derramaron. Mi corazón ardió por lo que acabo de leer. Dios me habló a mí. ¿Cuándo fue la última vez que algo pasó así en tu vida? No te preguntes entonces, ¿por qué estás triste? Porque la palabra de Dios está supuesta, tiene el poder, tiene la capacidad, hermano, de hacer arder de nuevo nuestros corazones y llenarlos de gozo. Perdemos el gozo cuando perdemos interés en este bendito libro, hermano. ¿Alguien está conmigo? Perdemos el gozo cuando perdemos interés en este bendito libro. ¿Quiere recuperar el gozo? Regrese a este bendito libro. Regrese a poner un corazón delante de Dios, honesto y humilde, que diga: Señor, he perdido el gozo en las Escrituras, he perdido el gozo en el estudio, he perdido el gozo de tu predicación, Señor, mi corazón, tú sabes cómo está apagado. Señor, yo necesito que tú me vuelvas a hablar, yo necesito que tú me dirijas con tu palabra, necesito que me devuelvas, Señor, ese gozo que he perdido en las Escrituras. Oh, hermano, cada cristiano, escúchame bien, cada cristiano tiene la tendencia directa, hermano, de entrar en periodos en su vida donde pierde el gozo en la palabra, pierde el interés en la palabra de Dios, y por consiguiente, al perder el interés en las Escrituras, hermano, escúcheme bien, perdemos el gozo del Señor. Pero cuando regresamos a atender las Escrituras, cuando regresamos a un corazón sencillo y humilde que dice: Señor, háblame a mí, yo necesito, vengo a la iglesia con ese propósito, Señor, vengo a que tú me hables, Señor, muéstrame, Señor, en tu palabra, ¿qué es lo que tienes para mí el día de hoy? Escucha bien, un corazón así va a recibir revelación de Dios, va a recibir palabra de Dios, y ese corazón va a regresar a arder. Pero, hermano, perdemos el gozo porque perdemos interés en la palabra de Dios. Hemos dejado de leerla, hemos dejado de meditarla, hemos dejado de escucharla, nos hemos dedicado a racionalizar al por qué no se puede, por qué no puedo obedecer, por qué no puedo cumplir, por qué no tengo que estar en la predicación, a justificarnos, y perdemos el gozo. Pero cuando le damos el valor que ella tiene, esta es la palabra de Dios. Este libro no contiene la palabra de Dios. No contiene la palabra. Este libro es la palabra de Dios. En el principio era el verbo, palabra activa, logos, palabra viva, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y aquel verbo nos dio su mente en este bendito libro, hermano.
Usted tiene que creer eso, usted tiene que entender que esta es la fuente de gozo suprema para su vida, hermano. Pero usted tiene que tener un corazón dispuesto como el de estos dos, a escuchar, atender, abrir su corazón, y entonces el Señor con su palabra, no con su predicador, no con su iglesia, con su palabra, hará arder nuestros corazones de nuevo para estar llenos de gozo, de esperanza y de fe. Estas vemos aquí claramente 4 razones. ¿Por qué estaban tristes? ¿Por qué hay tanto cristiano triste el día de hoy? No entienden el plan de Dios, dejan de esperar en el Señor, dejan de mirar la gracia de Dios y han perdido el interés en la palabra del Señor. Hermano, que no sea el caso en nuestra iglesia, que no sea el caso en nuestros hogares como individuos, hermano, de descuidar la importancia del gozo cristiano, hermano. El día de hoy, si hay algo que necesitamos, hermano, escúchenme bien, en este mundo de tristeza y de miseria, como cristianos, es el cristianos que viven en plenitud de gozo. Vamos a orar. Padre, Señor, te doy gracias por tu palabra que nos habla. Habla a mi corazón, Señor. Todo el tiempo hablas a mi corazón. Pero, Señor, si no tengo cuidado, puedo olvidar cuando ese canario deja de cantar. Yo necesito que ese canario siga cantando. Yo necesito observar ese canario. Que el gozo siga en el corazón. Yo necesito hacer todo lo posible. Con tu ayuda, con mi esfuerzo, mantener ese canario cantando. Es indispensable que el cristiano viva con gozo. Yo te pido, Señor, que tú bendigas a cada hermano aquí. No sé, el pastor no me dijo. Tú pusiste esto en mi corazón, de predicarles acerca de tu gozo cumplido, Señor. Tu gozo que no se termina. Señor, yo te pido que traigas esa gracia, esa convicción, esa esperanza. Traigas esa fe que necesitamos para confiar en tu plan, aun cuando las cosas no se miran claras ni buenas. Y que regresemos, Señor, definitivamente a hacer de este bendito libro algo indispensable en nuestras vidas. Porque no podemos darnos el lujo de perder el gozo cristiano. Señor, yo te pido que nos regreses al gozo de tu salvación. Quien dijera, pastor, en esta noche, y siendo honesto, usted puede decir, Dios habla a mi corazón. Yo hablé al corazón, si usted es cristiano, hablé al corazón de 2 maneras. Con la palabra hablé de una manera preventiva, porque usted es un cristiano que tiene el gozo del Señor, pero lo estoy previniendo de perderlo. O le hablé de una manera curativa, porque usted ya sabe, y el Espíritu Santo, si usted es cristiano, le acaba de revelar que usted ha perdido el gozo cristiano. Y usted está viviendo en un estado de vida mecánico, apático, pragmático, solamente de reglas y mandamientos. Pero no lo está haciendo por amor a Cristo. Y de una otra manera Dios le habló. Y si Dios no le habló por alguna manera u otra, hermano, déjeme decirle algo. Usted necesita arreglar cuentas con Dios. ¿Por qué no me hablaste? No fue predicador, absolutamente nada. De nada me jacto, sino al contrario, es palabra de Dios. Y está claro en la Escritura. Quien dijera, pastor, ore por mí. Usted es honesto y dijera, Dios habló a mi corazón. Hay cosas que yo tengo que arreglar. Hay alertas que yo tengo que ser, de las cuales yo tuve que ser prevenido.